Entonces, es un gusto poder saludarles, poder compartir, y es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios, la reflexión de esta mañana. El título de esta mañana es Cuando la humildad nos une. Y durante mi estudio, para poder presentar o poder compartirles esta reflexión, de pronto tenía yo ahí varias dudas, ¿no? De cómo poder compartirlo. Y platicando antes de entrar, platicábamos sobre los títulos de los 10 días de oración, ¿verdad? Y yo me quedé muy grabado el título en cómo viene, ¿no? En el tema que es Reunámonos humildemente en la mente de Cristo. Y cuando lo leía, decía humildemente. Y a veces, justo durante el propósito de Año Nuevo, yo le pedía más humildad a Dios, justo en un programa de peticiones en la iglesia. También, ¿no? Pedía yo por la humildad, porque a veces mi corazón reniega, ¿no? De las circunstancias que Dios nos pone, de cómo a veces somos muy soberbios, ¿no? En querer decir, en querer hacer lo que no está en los planes de Dios. Para iniciar en esta mañana, los invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Hechos. Los invito a que podamos buscar en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Y recordando un poquito acerca de lo que se ha venido estado hablando, ¿verdad? Que es acerca de los discípulos, el evento que pasó después de que Jesús murió, después de que fue crucificado y después de que resucitó. Recordemos que ellos se quedaron solos prácticamente, ¿no? O se sentían solos más bien. En ese momento ellos se sentían solos y ellos decían, se preguntaban, ¿no? Se sentían desconsolados, se sentían abrumados, se sentían mal porque ellos creían que Jesús iba a restablecer su reino aquí, ¿no? Entonces, ellos quedaron con esa idea. Y nos dice en Hechos, capítulo 1, 12 al 14, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego, las cuales, junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Vemos en este momento que todos los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. El aposento alto, pues, era un lugar, ¿no? En la parte de arriba, donde se congregaban, y estaban en oración y ruego. ¿Pero por qué estaban en oración y ruego? Justo pidiendo y aún así tratando de comprender lo que había pasado, ¿no? Tratando de después de que Jesús estuvo con ellos 40 días, y les dijo, ¿verdad? Que iba a ser que iba a haber la unción del Espíritu Santo, les iba a dar poder. Ellos empezaban a recobrar otra vez ese entusiasmo,
y empezaban a comprender lo que había pasado y estaban en ese proceso. Entonces, aquí una reflexión que viene en el tema nos dice también, nos ayuda a comprender un poco. Y dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado a las y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaba, cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Vemos cómo ellos empezaron a reflexionar y si nosotros lo comparamos ahorita cuando perdemos un ser querido, nos pasa lo mismo. No sé si a ustedes, ¿verdad? Pero a la mayoría de nosotros o a la mayoría les pasa lo mismo, que nos ponemos a recordar si yo hubiera hecho esto, si yo le hubiera dicho así, si yo lo hubiera visitado más, si yo lo hubiera tratado de otra manera, ¿no? Y justo eso pasaba con los discípulos en ese momento. Y nos sigue diciendo, o si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuál diferente modo procederían si solo pudieran ver al Señor de nuevo. Cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Y ahí es cuando entendemos por qué tenemos que acercarnos humildemente a Jesús. ¿Por qué humildemente? Porque cuando la humildad nos une, como nos dice el tema, cambian las cosas. ¿Por qué cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos y cuando nos acercamos a Dios a través de Cristo Jesús, cambiamos esa perspectiva que tenemos del mundo, de nuestros hermanos, de la iglesia, del vecino, de la persona que nos rodea? También venía una pregunta que yo se las quiero hacer a ustedes. Y esta pregunta a mí me causaba un poquito de ruido y trataba yo de por qué viene esa pregunta, por qué viene esa pregunta. Yo se las quiero lanzar a ustedes y piensen en esa pregunta y al final veremos si pensamos igual. Yo también pensé en una persona y veremos y ustedes a lo mejor analizarán por qué. La pregunta es, en la lista de los que estaban en el aposento alto, que recordamos que el aposento alto pues estaban todos los discípulos, incluso estaba María, estaban sus hermanos, y dice que estaban las mujeres también, había mujeres ahí. Si seguimos leyendo Hechos, el capítulo 1, más adelante nos dice que eran aproximadamente como 120 personas, estaban en número, y estaban orando fervientemente porque tuvieran la unción del Espíritu Santo. Y dice, ¿quién te sorprende más? ¿Quién nos sorprende más
Pensemos en esa, ¿no? En esa pregunta. ¿Quién nos sorprende más de todos los que estaban ahí que estuvieran ahí después de todos los sucesos que habían pasado, desde que aprendieron a Jesús, desde cuando lo negaron, desde cuando pasó la aflicción, la crucifixión y había resucitado? ¿Quién les sorprende más y por qué? Mientras vamos viendo y seguimos analizando el tema, ¿verdad? Nos dice que debemos tener esa humildad para poder seguir reuniéndonos, así como los discípulos y el grupo que estaba, nosotros también en familia, que la humildad es la clave para poder convivir, confraternizar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con la iglesia, y justo la lección de escuela sabática de esta semana para nuestros amigos adventistas, y si hay amigos que no son adventistas y no han leído o no tienen una lección de escuela sabática, la escuela sabática de esta semana nos hablaba justo de eso, ¿no? De los filipenses, y cuando Pablo le escribía a los filipenses, que él estaba contento, ¿no? De cómo eran ellos, pero que él le pedía a Dios que fueran aún más. Y con esa humildad que ellos tenían de poder ser buenos, pero podían ser mejores, Pablo les escribía, ¿no? Y les invito también a buscar Filipenses 2, del 1 al 8. Y nos dice Filipenses 2, del 5 al 8, perdón. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es ahí donde vemos que cualquier cosa que nosotros hagamos, así como los discípulos, que hagamos después de su muerte, no va a cambiar el trato, o cuando perdemos un familiar, como lo comparábamos, no va a cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar nosotros. Las circunstancias que pasaron ya no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que viene, cómo tratamos a las personas, en qué vamos a cambiar. Y es ahí donde, si dice que Jesús, siendo Jesús, y él sabía que él tenía una divinidad, y él sabía que él podía utilizarla, mas sin embargo, dice que no estimó ser igual a Dios, sino se hizo semejantes a los hombres. Y con esa humildad que él tenía, él nos sigue invitando, ¿verdad? A que podamos ser humildes y así como el título aquí venía, unámonos humildemente en la mente de Cristo, porque solamente en la mente, solamente en la mente de Cristo y en el nombre de Cristo podemos ser más humildes, porque de otra manera, con el ejemplo de Él, no podríamos, ¿verdad? No podríamos ser diferentes. Y también los invito a buscar en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, del versículo 28 en adelante. Nos dice,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice hasta el versículo 30. Vemos cómo nos permítame, okay. Vemos cómo Jesús nos dice, eh, cómo nos dice que si estamos reunidos en el nombre de Cristo, si estamos, eh, si todo lo pedimos por algo, cuando oramos en el nombre y todo lo pedimos en el nombre de Jesús, porque solo de esa manera podemos tener las respuestas y podemos tener el poder de pedir. Recordemos que nuestros discípulos se les dio, dice, dado, fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos y todo lo debían pedir en el nombre de Cristo Jesús. Y en este sábado, hermanos, que estamos ya preparándonos la mayoría para ir a la iglesia, para estar en la presencia de nuestro Dios, en sus casas de oración, donde quiera que estemos, los invito a que cuando nos reunamos, tanto en la iglesia como en la casa, con los hermanos, con cualquiera una de las de nuestros familiares, podamos unirnos con humildad, cómo nosotros nos presentamos, ¿no? Frente a nuestra familia, cómo nos ven nuestros amigos, cómo es que damos, nos ven hacia nosotros, y porque de esa manera, humildemente en Jesús podemos ser otras personas, ¿no? Y poder dar un ejemplo y poder ser un ejemplo vivo de cómo Jesús quisiera que predicáramos eh, eh, la palabra de Dios. Y regresando a la pregunta de quién nos sorprende y por qué, quién nos sorprende de todos ellos que estaban, yo en lo personal, no sé ustedes si ahí lo ven o si ustedes pensaron en alguien, platicando aquí con mi familia, ¿no? Con mi esposa, con mi madre, concordábamos en quién nos sorprendía después de todos los sucesos. Pues yo decía, ¿no? Pedro. ¿Y por qué Pedro? Porque Pedro, recordando que él lo negó, ¿no? 3 veces, lo... Pedro también, antes de la historia, ¿no? Durante la vida, que los años que estuvieron con Jesús, cuando Pedro caminó sobre el agua y le dijo Jesús, ven, ¿no? Pero él, teniendo como que, muchos lo presentamos, ¿no? Como que quiso, cuando él se empezó a hundir porque quitó la mirada de Cristo, nos comparamos muchos, ¿no? Que mientras caminamos con Cristo, todo va bien, pero cuando ya no podemos caminar, cuando ya no volteamos a verlo a Él, cuando ya no lo estamos viendo, es cuando empezamos a fallar, es cuando empezamos a hundirnos, ¿no? En nuestra desesperación, en nuestra tristeza, en nuestros problemas. Y justamente también Pedro se empezó a hundir porque porque quitó la mirada de Cristo, ¿no? Y a lo mejor por querer, quizás en ese momento, presumir, ¿no? Mira, voy caminando, o voltear a ver a otro lado, ¿no? Y es un ejemplo que tenemos del por qué. Y a mí me sorprendía eso, ¿no? Porque justo cuando ya no tenemos a alguien con nosotros, cuando lo dejamos de ver, ya nos lamentamos muchas cosas, así como los discípulos. Mas, sin embargo, después de todos esos días y después de todo ese proceso, nos dice más adelante aquí en la reflexión, nos dice, estos días
de preparación fueron días de profundo escudriñamiento en el corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y claramente al Señor por la santa unión de que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, y es ahí cuando vemos, ¿no?, la humildad de nosotros como personas. Dice que estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder de Cristo que había prometido. Entonces, así como los discípulos en su momento fueron llenos del Espíritu Santo, creo que nosotros también hoy podemos reunirnos humildemente, donde quiera que estemos, en casa, listos, preparándonos. Si hay personas aquí que nos visitan, ¿no?, que nos están escuchando, que no son adventistas del séptimo día, que están creyendo, que están creciendo en la fe, así como que nunca vamos a dejar de crecer, tanto los que estamos y hemos nacido, ¿verdad?, dentro de la iglesia, este, Sí, sí, bueno, ok. Creo que por ahí hubo una falla técnica. No escucho a nuestro amigo Neri en este momento. Pero bueno, quiero también aprovechar, alimentar un poquito lo que dijo nuestro amigo y darle continuidad a la cita de este libro, La oración. Y saben que aquí encuentro algo que me llamó mucho la atención, que dice, las peticiones deben ofrecerse con fe ferviente. ¿Ok? Entonces, cuando se realice con esta fe ferviente, las oraciones llegarán al propiciatorio. Amigos, Dios nos ha dado este medio para que podamos entregarle a Él nuestra ofrenda, nuestra gratitud. Incluso Dios ya sabe qué es lo que necesitamos, pero Él desea que nosotros nos humillemos ante Él, reconociendo que somos pecadores, porque tú y yo somos pecadores. Y es allí cuando la humildad se presenta en el ser humano. Persistamos incansablemente en la oración. Y cuando dice persistamos, es que aquí nos dice Dios, no nos desanimemos, oremos, 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 para que de esa manera nuestras plegarias puedan llegar al propiciatorio. Y continúo, Dios nos dice, orad una vez y os contestaré. Su palabra es orar, sed constantes en la oración, ser constantes en la oración, no solamente orad cuando realmente estamos por una necesidad, familia. Orad sin cesar, ser constantes, menciona aquí, creyendo que lo hayáis pedido, recibiréis y yo os contestaré. Gloria a Dios por eso. Así que hagamos de este contexto una práctica en nuestras vidas. Y sin lugar a duda, el Señor obrará milagrosamente en cada uno de nosotros. Dios contesta todas las oraciones, no hay una que se le pase. Dios contesta todas las oraciones, pero lo hace conforme a la sabiduría de Él, sabiendo que nosotros podamos alcanzar esa misericordia que Él nos da.